Semejanza de triángulos. Cuando hablamos de la semejanza entre dos objetos o cosas, hacemos referencia al parecido o la forma similar entre ambos objetos. En el caso de los triángulos, para que estos sean semejantes, deben cumplir con lo siguiente. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. Para que estos dos triángulos sean semejantes, sus ángulos respectivos tienen que ser iguales. Entonces tenemos el ángulo A tiene que ser igual al ángulo A'. El ángulo B tiene que ser igual al ángulo B'. El ángulo C igual al ángulo C'. También debemos tomar en cuenta que los lados opuestos a cada ángulo tienen que ser proporcionales. Tenemos el ángulo A y su lado opuesto BC. El ángulo A' y su lado opuesto B'C'. Estos dos lados tienen que ser proporcionales. También tenemos el lado AC y el lado A'C'. Tienen que ser proporcionales. Y el lado AB con el lado A'B' tienen que ser proporcionales. Cuando hablamos de proporcionalidad nos referimos a que el cociente de estas razones será constante. O sea que si dividimos esta razón y esta, siempre nos va a dar la misma respuesta. Entonces, como tenemos ángulos iguales y lados proporcionales, podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. Entonces tenemos el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C'. Para determinar la semejanza entre dos triángulos nos vamos a basar en ciertos criterios que facilitan el trabajo a la hora de determinar la semejanza entre dos triángulos. Primer criterio, ángulo. Tenemos los dos triángulos ABC y el triángulo A'B'C'. Si determinamos dos ángulos respectivamente iguales, estos dos triángulos son semejantes. Entonces tenemos el ángulo A igual al ángulo A'. El ángulo B es igual al ángulo B'. Si comprobamos la igualdad de estos dos ángulos respectivos, entonces podemos determinar que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C'. Segundo criterio de semejanza. Lado. Tenemos el triángulo ABC, el triángulo A'B'C'. Si sus lados respectivos son proporcionales, entonces estos dos triángulos son semejantes. Tenemos el lado AB, su lado respectivo es A'B'. El lado BC con su lado respectivo B'C'. Y el lado AC, su lado respectivo A'C'. Entonces tenemos lado AB sobre A'B' es igual al lado BC sobre B'C' es igual al lado AC
sobre el lado A', C'. Si estos lados son proporcionales, entonces los dos triángulos son semejantes. Concluimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', C'. Tercer criterio de semejanza: lado, ángulo, lado. Tenemos el triángulo ABC, el triángulo A', B', C'. Si de estos dos triángulos determinamos dos de sus lados proporcionales respectivamente, tenemos AB, es el lado respectivo de A', B', y el lado BC es el lado respectivo del lado B', C'. Estos dos lados son proporcionales y el ángulo que se forma entre los dos ángulos es igual, entonces los dos triángulos son semejantes. Tenemos el lado AB sobre el lado A', B'. Es igual al lado BC sobre el lado B', C'. Y el ángulo B es igual al ángulo B'. Entonces, concluimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C'.